Buenos días, doctora. A continuación vamos a explicar acerca de la interpretación de la biometría hemática. Bueno, la biometría hemática es un examen médico que nos permite evaluar y obtener información sobre los diferentes tipos de células sanguíneas, como es el glóbulo rojo, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esta es una prueba diagnóstica que se utiliza con mucha frecuencia dentro de la clínica y es utilizada para detectar alteraciones en el sistema hematopoyético que puedan ser primarias o como consecuencias de otras enfermedades. Los datos que nos proporcionan son de tipo cuantitativo, como el hematocrito, los conteos celulares, los índices eritrocíticos, y cualitativos como los hallazgos morfológicos que se encuentran dentro del frotis sanguíneo. La biometría hemática se utiliza para el diagnóstico del síndrome febril, anémico y purpúrico. El síndrome febril, caracterizado por hipertermia, escalofríos, sudoración, mialgias, artralgias. El síndrome anémico por palidez, disnea, lipotimia, palpitaciones, astenia, adinamia. Y el síndrome purpúrico por petequias, equimosis, gingivorragia, metorragia. Es importante para la biometría hemática identificar los hallazgos anormales y utilizar términos específicos para nombrarlos. Para esto es necesario contar con los valores de referencia adecuados para la especie, edad e inclusive en algunas ocasiones puede afectar lo que es la raza. Cualquier resultado por arriba o por abajo del valor normal de referencia podría considerarse como anormal. Sin embargo, debe tenerse precaución al momento de interpretar cambios ligeros que puedan no tener relevancia clínica y, por el contrario, conocer cuando una alteración es grave o marcada, la cual nos puede indicar una urgencia médica o un mal pronóstico. Por ello es importante emplear términos adecuados, por ejemplo, cuando se encuentra disminuido el hematocrito, los eritrocitos y la hemoglobina, vamos a pensar en una anemia. Cuando se encuentran aumentados en una eritrocitosis, cuando el volumen globular medio se encuentra disminuido en un microcitos y cuando está aumentado en macrocitos, cuando las plaquetas están disminuidas en trombocitopenia, aumentados en trombocitosis, los leucocitos cuando se encuentran disminuidos en leucopenia, aumentados en leucocitosis, igualmente los neutrófilos en una neutropenia y en una neutrofilia. Lo que son los linfocitos, estos vamos a pensar en cuando estén disminuidos en una linfopenia y aumentados en una linfocitosis. Los eosinófilos en una eosinopenia cuando se encuentran disminuidos y en una eosinofilia cuando se encuentran aumentados. Bueno, una biometría hemática va a estar constituido principalmente por la línea roja o serie roja, una línea blanca y lo que son las plaquetas. Dentro de la línea roja se va a considerar el hematocrito, los eritrocitos, la hemoglobina, el volumen globular medio, la concentración globular media de la hemoglobina y los reticulocitos. Dentro de la línea blanca se toma en cuenta el total de los leucocitos. También vamos a ver lo que son las plaquetas, que esto se las pueden observar a nivel del frotis sanguíneo. Hay ciertos factores que pueden alterar estas tres series, como es en la serie roja, se puede ver afectado por una hemodilución, una deshidratación, por el embarazo, una hemorragia previa o por ciertos medicamentos. Igualmente la serie blanca por ciertos alimentos, por actividad física, estrés, el embarazo, cuando hay una extirpación del vaso y por medicamentos. La serie plaquetaria, se va a ver afectada cuando hay ejercicio intenso y por medicamentos. En cuanto a la serie roja o eritrocitaria, se puede mencionar que se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son la hemoglobina, el hematocrito, el número de eritrocitos y
por microlitro, y estos se utilizan para diagnosticar normalidad, anemia y policitemia. Los secundarios, como su nombre lo indica, son sacados en base a los primarios, y tenemos el volumen globular medio, que este se va a calcular del hematocrito multiplicado por 100 dividido para el número de eritrocitos. Esto se va a obtener un valor normal entre 80 a 95 femtolitros. Lo que es la hemoglobina globular media, esta va a obtenerse de la multiplicación de la hemoglobina por 100 dividido por el número de eritrocitos. Y lo que es la concentración media de hemoglobina globular se va a obtener por la hemoglobina por 100 dividido por el hematocrito, que debe obtenerse de 30 a 37%. Ya, comenzamos con los primeros, que son los hematíes o eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Estos son células sanguíneas que se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes tejidos del organismo. Los eritrocitos cuando están maduros, carecen de cierto núcleo y orgánulos. Estos de aquí son bicóncavos con un diámetro de alrededor de 7,5 metros, y la forma peculiar es mantenida por elementos citoesqueléticos especiales ubicados contra la superficie interna de la membrana celular, como es las proteínas que se encuentran o encargadas de esto. Son tenemos lo que es la espectrina y la actina. Lo que es la espectrina, esta forma una red poligonal que con ayuda de otras proteínas específicas se encuentra unida a la membrana celular. Las proteínas que le ayudan a la espectrina a formar esta red poligonal son la proteína en banda de 4,1, lo que es la actina, la tropomiosina y la anquirina, que estas proteínas son las que ayudan a la espectrina a que se encuentre unida a la membrana celular. Ya. Entonces tenemos que los valores normales de los eritrocitos van a ser en hombres de 4,5 a 5 millones por microlitro, y en mujer de 4,4 a 4,5 millones por microlitro. Estos de aquí, cuando se encuentran disminuidos, se debe a una anemia, a una hemorragia o una enfermedad de la médula ósea. Es decir, cuando hay pérdida de sangre. Por ejemplo, aquí vemos que los glóbulos, en esta imagen vemos que los glóbulos rojos están normales, y aquí disminuidos, que no se debe a una anemia. Entonces, hay menor cantidad de oxígeno transportado a los diferentes tejidos del organismo, por ende el paciente se va a encontrar pálido, que nos indica que hay una disminución de sangre, de glóbulos rojos. Y los valores altos, esto se puede deber a problemas respiratorios, como es en personas fumadoras, a una deshidratación, a una poliglobulia, que esto va a aumentar la producción de estos glóbulos rojos o eritrocitos, para tratar a compensar. En cuanto al hematocrito, dentro de el hematocrito tenemos que este es el porcentaje del volumen total de sangre compuesta por los glóbulos rojos. Estos de aquí se van a encontrar con valores normales en el hombre cuando estén de 42 a 52%, y en una mujer de 37 a 48%. Cuando hay una disminución de este hematocrito, se puede deber a una anemia, una leucemia, una desnutrición, a una sobrehidratación y a una destrucción de los glóbulos rojos.
Esto debido a la anemia y todos estos, como les mencioné anteriormente, estos va a ser debido a una falta de glóbulos rojos, y como su nombre lo indica, el hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Y como hay una disminución de glóbulos rojos, va a haber una disminución de hematocrito. Entonces, se va a presentar una anemia que igualmente va a estar pálido, una leucemia, una desnutrición y por ende la destrucción de los glóbulos rojos. Y los valores, cuando se van a encontrar aumentados en el hematocrito, va a ser por una policitemia, una cardiopatía congénita, cuando hay deshidratación, hipoxia y fibrosis pulmonar. Lo que es la hemoglobina, esta es la proteína que se encarga de llevar el oxígeno y que a la sangre, y es la encargada de dar el color a la sangre. Los valores van a ser distintos en hombres y mujeres. En hombres va a ser de 13 a 18 gramos por decilitro, y en mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. ¿Cuándo se van a ver afectados? Cuando el paciente presenta anemia, poliglobulia, valores cuando se encuentra con valores altos de hemoglobina, esto es debido a defectos genéticos, o cuando hay alteraciones a nivel de la combinación. Lo que es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, esta de aquí es el índice que valora la concentración de la hemoglobina que lleva cada hematíe. Es decir, va a relacionar la cantidad de hemoglobina que lleva el hematíe con su volumen. Como les había mencionado anteriormente, este de aquí iba a ser considerado como un valor secundario, ya que se obtenía de los 3 primarios. Por ende, va a depender del valor de la hemoglobina. De la hemoglobina y los eritrocitos. Los valores normales de esta concentración va a ser de 33 a 37 y esto se va a ver afectado cuando, por ejemplo, cuando hay una anemia, esto va a disminuir. ¿Por qué? Porque la concentración de hemoglobina disminuye y por ende debido a que la hemoglobina va a disminuir en una anemia y proporcional a esto va a disminuir la concentración de hemoglobina. Ya, tenemos lo que es el volumen corpuscular medio. Bueno, este es el valor que refleja el tamaño del hematíe o del eritrocito. Eso de aquí, su valor normal va a ser de 86 a 98 microlitros. Cuando se van a ver alterados, como su nombre lo indica, van a aumentar cuando este tamaño de los glóbulos rojos sea demasiado grande. Va a aumentar este valor del volumen corpuscular medio, que esto se puede deber a un déficit de vitamina B12, a una patología del hígado, a un consumo elevado del alcohol. Y cuando este volumen corpuscular medio se encuentre bajo, esto va a indicar que los glóbulos rojos, su tamaño va a ser pequeño. Esto se puede dar a una talasemia, que es una malformación de los glóbulos rojos, es decir, los glóbulos rojos no van a tener la forma característica que es redonda, sino van a tener otra forma que va a presentar ciertas alteraciones, y también se puede ver a un déficit de hierro. Lo que es la hemoglobina corpuscular media, esta de aquí nos va a indicar la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Su valor normal va a ser de 27 a 32. Y esto se va a ver alterado cuando por la déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. Estos que van a hacer van a producir un aumento de esta hemoglobina corpuscular media.
Y lo que es la talasemia, que les había mencionado, que es la malformación de glóbulos rojos, y el déficit de hierro, esto va a hacer que disminuya hemoglobina corpuscular media. Los reticulocitos. Bueno, los reticulocitos valoran la producción de los de eritrocitos en la médula ósea. Su valor normal es de 0,5 a un 1%, y estos nos ayudan a clasificar fisiopatológicamente las anemias según los mecanismos de producción, que pueden ser regenerativas o por secuestro. ¿Cómo se puede evidenciar los reticulocitos? Esto luego de realizar una tinción con azul brillante de crisilo, va a haber una pequeña parte de 0,4-2% de los eritrocitos, que van a contener un reticulado basófilo fino, que va a corresponder a las ribosomas. Por ende, es que estos se conocen como reticulocitos, que en sí son eritrocitos que todavía están inmaduros, y su cantidad va a aumentar después de que en el paciente se produzca o haya una hemorragia. Como se podría decir entonces que las anomalías de los eritrocitos se puede dar en cuanto a la cantidad, al tamaño, la forma de estos eritrocitos o hematíes. La cantidad, esto nos puede demostrar una anemia que se caracteriza por una cantidad muy reducida de los eritrocitos, o una concentración muy disminuida de la hemoglobina. Las causas pueden ser, por ejemplo, una hemorragia crónica, una deficiencia de vitamina B12 o una disminución de la producción eritrocítica, que se puede deber a una falta de eritropoyetina, como es en el caso de cuando hay enfermedades renales crónicas. También se puede dar lo que es una anemia ferropénica. Aquí hay eritrocitos relativamente pequeños y estos van a ser pálidos. Esto por la falta de hemoglobina. En este caso se habla de una anemia hipercrómica microcítica. En cuanto al tamaño, vamos a tomar en cuenta que los eritrocitos o la serie roja pueden ser más pequeños o más grandes que los normales. Como les había mencionado, esto en cuanto al tamaño lo vamos a conocer como microcitos o macrocitos. Si los tamaños de los eritrocitos son diferentes, es decir, hay de tamaño grande y tamaño pequeño en una sola, esto se va a conocer como anisocitosis. Esta anisocitosis es la presencia de eritrocitos de diferentes tamaños. En cuanto a la forma, se puede decir que las formas de los eritrocitos son diferentes y se habla de una policolocitosis. Cuando los eritrocitos son redondos, se llaman esferocitosis, y cuando la, la forma de un eritrocito es esferoidal, se debe a ciertos defectos genéticos debido a las proteínas del citoesquelético, que van a conducir a una forma celular anormal. También se puede ver alterado lo que es los eritrocitos por parásitos, como será el paludismo. Esta es una enfermedad que se desarrolla sobre todo en los eritrocitos y es causada por los plasmodios. A continuación vamos a hablar de la serie blanca. La sangre humana se compone de células sanguíneas y plasma. La sangre tiene muchas funciones, incluido el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, la eliminación de materiales de desecho, como por ejemplo dióxido de carbono, urea, la regulación de la temperatura corporal y el transporte de células responsables de la coagulación y la respuesta inmunitaria. Hay tres tipos principales de células sanguíneas, todas de las cuales se originan a partir de células madre hematopoyéticas.
que se encuentran principalmente en la médula ósea, como lo son, por ejemplo, los glóbulos rojos, denominados también como eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, y plaquetas o trombocitos. En este caso vamos a hablar de la serie blanca o leucocitos, los cuales se pueden clasificar en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos compuestos por neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos compuestos por linfocitos y manocitos, cada cual con sus distintas funciones. Ahora bien, ¿de dónde derivan los leucocitos? Los leucocitos derivan de un proceso denominado hematopoiesis, el cual es un proceso mediante el cual las células madre hematopoyéticas pluripotenciales de la médula ósea se diferencian en dos tipos principales de células precursoras, mieloides y linfoides. El proceso que llevan a cabo las células precursoras mieloides como linfoides se llevan a cabo en la médula ósea, en las cuales se van a diferenciar en distintas células, las cuales posteriormente se van a dirigir a la circulación y a los tejidos para llevar a cabo sus funciones. Las células precursoras mieloides se van a diferenciar en eritrocitos, proceso denominado eritropoiesis, en leucocitos, proceso denominado leucopoiesis, y trombocitocitos, proceso denominado trombopoiesis. En el caso de las células linfoides se van a diferenciar en células acinas, o denominadas como células NK, y linfocitos B y T, proceso denominado leucopoiesis. Además, también tenemos las células presentadoras de antígenos denominadas como células dendríticas, que se desarrollan a partir de células precursoras tanto mieloides como linfoides. Empezamos con las células que se derivan de las células precursoras mieloides, o denominado también como mielopoiesis. La mielopoiesis es un proceso por el cual se van a desarrollar granulocitos, monocitos y mastocitos a partir de las células precursoras mieloides, que normalmente ocurre en la médula ósea y cuya duración es de aproximadamente 6 días. Este tiempo puede reducirse de 2 a 3 días bajo la estimulación del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, cuya estimulación se da principalmente por las infecciones. La mielopoiesis consta de 3 fases de desarrollo para dar origen a células maduras, como por ejemplo los granulocitos, los monocitos y los mastocitos. Los granulocitos se forman a partir de un proceso denominado granulopoiesis, en el cual una célula madre hematopoyética pluripotente actúa sobre la célula precursora mieloide común, dando origen a un mieloblasto, a su vez a promielocitos, posteriormente formando mielocitos y finalmente formando a los eosinófilos y basófilos. En el caso de los neutrófilos, primero los mielocitos formarán a los metamielocitos, posteriormente a los neutrófilos en bandas o neutrófilos inmaduros y finalmente a los neutrófilos segmentados o neutrófilos maduros. De esta manera se obtendrán los 3 principales granulocitos, es decir, los neutrófilos, basófilos e eosinófilos, que son objeto de estudio en la serie blanca. En el caso de los monocitos, por medio de la célula madre hematopoyética pluripotente, estimula a la célula precursora mieloide común, formando un mieloblasto, así sucesivamente a un monoblasto, posteriormente a un promonocito y finalmente formará a un monocito. Los monocitos migran hacia los tejidos y se diferencian en macrófagos y a su vez en subtipos. En el caso de los mastocitos, por medio de la célula madre hematopoyética pluripotente, estimula la célula precursora mieloide común para formar los mastocitos. A continuación, la mielopoiesis, que se encarga de la producción de linfocitos. ¿Cómo se van a desarrollar estos? A partir de una célula madre hematopoyética pluripotente, estimula la célula progenitora linfoide, dando lugar así a los linfocitos T, B y natural killer o NK. La formación de estos linfocitos va a depender del tipo de célula. Por ejemplo, las células T maduran en el timo, las células B maduran en la médula ósea. Además, los linfocitos migran a órganos linfoides secundarios, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Durante el ciclo de vida y maduración de los linfocitos, existen varios mecanismos que aseguran que las células T y B respondan a una gran variedad de antígenos extraños sin reaccionar a los antígenos propios, como por ejemplo la recombinación somática, que se encarga de la recombinación aleatoria de segmentos de genes que codifican receptores de linfocitos, que permite que una célula se especialice en responder a un antígeno específico. Esta recombinación da como resultado al menos a 10 o 11 variantes de anticuerpos que se unen y por lo tanto detectan una gran variedad de antígenos, un proceso que es esencial para la defensa contra proteínas extrañas, como por ejemplo componentes de la pared celular bacteriana. Tolerancia central, que se encarga de la apoptosis inducida a células autorreactivas que responden a autoantígenos. De esta manera, los linfocitos maduros circulan por el torrente sanguíneo, migran a los tejidos y regresan a la sangre a través de los vasos linfáticos. Por último, la tolerancia periférica, en las que las células maduras que responden a los autoantígenos se vuelven anérgicas, es decir, pierden su función
o sufren apoptosis. En el estudio de la serie blanca o leucocitos, que son células encargadas de la defensa del organismo, existen dos valores de estudio, el valor absoluto y el valor relativo. En los leucocitos, el valor relativo es del 100% y el valor absoluto es de 4.8 a 10.8 miligramos por decilitro. El 100% representa a los diferentes tipos de leucocitos de la serie blanca, como lo son los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, que representan un valor relativo del 100% o un valor absoluto del 4.8 a 10.8 miligramos por decilitro. Para objeto de estudio se utilizará lo que es el valor absoluto de estas células. El primer parámetro a analizar es el recuento de glóbulos blancos, cuyo rango de referencia va de 4.8 a 10.8 miligramos por decilitro. Entre las causas más comunes de elevación o leucocitosis se encuentran las infecciones, la septicemia, la leucemia, que conduce a una mayor liberación de leucocitos espermatozoides en la sangre, como por ejemplo la leucemia mieloide aguda, linfocítica aguda, mieloide crónica y linfocítica crónica. También las reacciones autoinmunes y también los fármacos como por ejemplo el litio. Y entre las causas de reducción o leucopenia encontramos la neoplasia maligna, por ejemplo la leucemia, síndrome mielodisplásico, infecciones principalmente virales, por ejemplo el VIH, la septicemia, la toxicidad farmacológica, por ejemplo clozapina, interacción entre allopurinol y azatioprina, anemia plástica, irradiación de la médula ósea, por ejemplo de la quimioterapia, enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, inmunodeficiencias hereditarias. El siguiente parámetro de valor es el recuento de neutrófilos, cuyo rango de referencia va de 2.2 a 4.8 miligramos por decilitro. Entre las causas más comunes de elevación o neutrofilia encontramos las infecciones bacterianas, especialmente piógenas, debidas a Streptococcus aureus o neumonía. La inflamación, producida por quemaduras o después de un infarto de miocardio. Estrés físico, especialmente por la cirugía, ejercicio o convulsiones generalizadas. Drogas, como por ejemplo glucocorticoides, que causan neutrofilia a través de la desmarginación. Las catecolaminas. Además también neoplasias mieloproliferativas, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica, el hábito de fumar y la asplenia. Entre las causas más comunes de reducción o neutropenia encontramos daño o supresión de la médula ósea, por ejemplo en una anemia plástica, en la quimioterapia o radiación, fármacos, especialmente carbimazol, la clozapina, enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Crohn, la granulomatosis con poliangitis, en raras ocasiones también infecciones bacterianas, como por ejemplo la fiebre tifoidea, la sepsis o un estado postinfeccioso. Deficiencias inmunitarias, como por ejemplo síndrome de Kutzmann, e infecciones virales, especialmente por hepatitis o infección por virus de Epstein-Barr, o en una neutropenia étnica benigna, que no es patológica. Además, a la neutropenia se la puede clasificar en leve, moderada y grave. En cuanto al recuento de eosinófilos, cuyo rango de referencia va desde 0 hasta 0.5 miligramos por decilitro. Entre las causas más comunes de elevación o eosinofilia encontramos los trastornos neoplásicos, como por ejemplo algunos linfomas no-Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia mieloide crónica, trastornos mieloproliferativos, enfermedad de Addison, alergia, especialmente por dermatitis atópica o asma, infecciones parasitarias, especialmente por Helminths, infecciones por Aspergillus, síndromes pulmonares eosinofílicos, por ejemplo el síndrome de Luffer, vasculitis autoinmunes, como por ejemplo la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, síndrome de hiperinmunoglobina E, fármacos, especialmente macrólidos y allopurinol, síndromes hipereosinofílicos, un grupo de trastornos raros caracterizados por eosinofilia marcada persistente y daño orgánico asociado resultante de la infiltración de tejido eosinofílico. Y por último, síndrome de embolización de colesterol. En cuanto a las causas de reducción o eosinopenia, encontramos las infecciones, especialmente por fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea y sepsis, síndrome de Cushing, glucocorticoides tanto exógenos como endógenos y el estrés. En cuanto al recuento de basófilos, cuyo rango de referencia va desde 0.0 hasta 0.1 miligramos por decilitro, y entre las causas más comunes de elevación o basofilia, encontramos que a menudo ocurre junto con eosinofilia, por ejemplo en respuestas alérgicas, también en la leucemia mieloide crónica, hipersensibilidad a medicamentos o alimentos, mixedema, hiperlipidemias o síndrome nefrótico. En cuanto a la causa más común de reducción o vasopenia,
Este es difícil de evaluar porque el recuento normal de basófilo ya es bastante bajo. En cuanto a los monocitos, cuyo rango de referencia va de 0.3 a 0.8 miligramos por decilitro, entre las causas más comunes de elevación o monocitosis encontramos las infecciones bacterianas crónicas, por ejemplo tuberculosis, brucelosis o sífilis, infecciones por protozoos, por ejemplo paludismo o toxoplasmosis, neoplasia maligna, por ejemplo la leucemia mieloide crónica, enfermedad de Hodgkin o enfermedad autoinmune, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, y entre las causas de reducción o monocitopenia encontramos las infecciones por VIH, virus de Epstein-Barr, fármacos, glucocorticoides o quimioterapia, anemia plástica, neoplasia maligna, como por ejemplo leucemia de células pilosas y leucemia mieloide aguda. En cuanto al recuento de linfocitos, cuyo rango de referencia va de 1.1 a 3.2 miligramos por decilitro, la causa más común de elevación o linfocitosis son las causas o infecciones virales agudas, por ejemplo, rubiela, mononucleosis infecciosa, paperas, infecciones crónicas, por ejemplo, tuberculosis, sífilis o toxoplasmosis, neoplasias, por ejemplo, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia linfocítica crónica. En cuanto a las causas más comunes de reducción o linfopenia, encontramos la inmunosupresión, inmunodeficiencias, como por ejemplo en el síndrome de George, trastornos autoinmunitarios, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, trastornos inmunitarios hereditarios, infecciones, por ejemplo, la sepsis, sarampión, tuberculosis y el VIH. También neoplasias, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin, algunos linfomas no Hodgkin. Además, también fármacos, en especial la carbamazepina, y en estado postoperatorio. Algo muy importante que hay que saber sobre la biometría hemática o hemograma es cuando existe una desviación a la izquierda o a la derecha. Una desviación a la izquierda es cuando en la medición de leucocitos se ven células jóvenes, aparecen los neutrófilos en forma de núcleos en forma de bastón, es decir, callados, células inmaduras, y un aumento del porcentaje de los glóbulos blancos polimorfonucleares. Este término sugiere lo que son infecciones bacterianas. Y en cuanto a la desviación a la derecha, es cuando el porcentaje de linfocitos y monocitos se encuentran aumentados con respecto al de los polimorfonucleares, es decir, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Generalmente esto se asocia a infecciones víricas. Entonces, para resumir, la desviación a la izquierda es cuando existe un aumento de leucocitos a expensas de un aumento de neutrófilos. Y cuando existe lo que es una desviación a la derecha, consiste en lo que es un aumento de leucocitos a expensas de un aumento de linfocitos y monocitos. La desviación a la izquierda nos sugiere lo que es infecciones bacterianas y a la derecha nos sugiere que son infecciones víricas. Un parámetro muy importante son las plaquetas o trombocitos que participan en la hemostasis y coagulación. ¿Cuáles son los pasos de la hemostasis y coagulación? Primero va a haber lo que es una vasoconstricción en el sitio afectado, posterior una adición y agregación plaquetaria, seguida de una fibrinoformación y finalmente de una fibrinólisis. Las plaquetas tienen lo que es un rango de referencia de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Las causas más comunes de elevación o trombocitosis son una trombocitosis reactiva secundaria a ciertas condiciones, como por ejemplo malignidad, esplenectomía, inflamación crónica, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, en las que podemos encontrar artritis reumatoide, enfermedad celíaca, trastornos del tejido conectivo, infecciones cardíacas, en las que podemos encontrar tuberculosis, sífilis, además también en anemia, como por ejemplo la anemia hemolítica o por la deficiencia de hierro. También por un aumento del recambio celular después de la pérdida aguda de sangre en el embarazo, después de una terapia citostática, una esplenectomía y una trombocitopenia esencial. En cuanto a las causas más comunes de reducción o trombocitopenia, encontramos lo que es el deterioro de la producción de plaquetas en la médula ósea, el aumento del recambio de plaquetas en la periferia y la redistribución y disolución, y entre otras causas. Entre las causas de trombocitopenia, por deterioro de la producción de plaquetas en la médula ósea, en las que las condiciones de la médula ósea existe lo que es una disminución de los megacariocitos y una disminución de la trombopoiesis. ¿Debido a qué? Debido a una insuficiencia de la médula ósea, por ejemplo por una anemia plástica, una supresión de la médula ósea, generalmente por fármacos, quimioterapia o radiación. Trombocitopenias congénitas, por ejemplo una anemia de Fanconi. Otras condiciones congénitas como la enfermedad de Gaucher, por una infección, por el virus de la hepatitis C, VIH, paperas, rubiola, etc. Neoplasias malignas, por ejemplo leucemia, linfoma, infiltración de la médula ósea. Deficiencia nutricional, por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato. Y otras condiciones como por ejemplo una enterocolitis necrosante. La trombocitopenia puede ser también por un aumento del recambio de las plaquetas en la periferia. Por ejemplo, una trombocitopenia inmune y otras enfermedades autoinmunes, en las que destaca el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, por una coagulación intravascular diseminada y sepsis,
una púrpura, trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico. Además, también una trombocitopenia inducida por fármacos, en los que destacamos los bloqueadores de los canales de sodio, como la quinina, los bloqueadores de canales de calcio, como amlodipino, antibióticos como el linezolid, la vancomicina, agentes antivirales como ganciclovir, agentes antitrombóticos como inhibidores de la glicoproteína 2B y 2A, otros como por ejemplo el ibuprofeno. También puede ser una trombocitopenia inducida por heparina, el embarazo, en la preeclampsia y el síndrome HELLS por la infección, pero también por un daño mecánico debido a las válvulas cardíacas artificiales o la circulación extracorpórea, por ejemplo en una diálisis. En cuanto a la trombocitopenia por redistribución, disolución y otras causas, encontramos la enfermedad hepática, donde va a haber una disminución de la producción de trombopoyetina en el hígado, esplenomegalia, debido a que va a haber un secuestro de trombocitos en un vaso agrandado, trombocitopenia gestacional, trombocitopenia después de una transfusión o reanimación con líquidos, y también puede ser en una embolia pulmonar o hipertensión pulmonar. Esto es todo en cuanto a la presentación. Muchas gracias.